Ok, hace poquito nos trajeron una moto que parecía que tenía, bueno, la moto vino y se le hizo un servicio, cambio de aceite, todo ese tipo de cosas, y a los días empezó a fallar y parecía como que un pistón estaba apagado. Entonces pues, la trajimos de nuevo, checamos todo, diagnosticamos una bujía sucia, en mal estado, la cambiamos, todo bien. El problema no era que la bujía estuviera mal, o que estuviera defectuosa, o que estuviera en mal estado. El problema es que era la bujía incorrecta. Entonces, eso pasó porque la bujía que pusimos no traía resistencia. La bujía trae una resistencia. Cuando ustedes ven el número que trae la bujía, aparece aquí, a ver si se alcanza a ver por aquí, aparece una R, a ver si se enfoca ahí, por ahí se ven los números 6, B, quién sabe qué, y aparece una R. Esa R corresponde a resistencia, que significa que la bujía tiene entre los dos electrodos donde se conecta el cable y donde hace la chispa, hay una resistencia. Eso es muy común en vehículos con encendido electrónico, y la idea es eliminar ondas de radio y ese tipo de cosas, interferencias de radio. Puede que traigan una bujía sin resistencia y en su carro el radio se oye todo por todos lados. Entonces esa resistencia elimina esa interferencia. Y en motos con encendido electrónico, una bujía sin resistencia ocasiona conflictos, estragos. Entonces empezó a fallar, la moto empezó a fallar, pero no era una bujía defectuosa, era una bujía incorrecta. ¿Cómo checamos que una bujía está en buen estado? Eso es, digo, la parte de la resistencia es nada más para tenerlo en cuenta cuando se compran bujías, porque hay que pedirlas por un cierto número. En caso de NGK, pues DPR, van a aparecer por ahí 3 letras. Aparece un 8 o un 9, ese 8, 9, 7, lo que traiga ahí, corresponde a la temperatura de la bujía. La temperatura, dijimos, se refiere a cuánto calor disipa la bujía. También puede ocasionar algunos problemas, pero en la parte mínima de las posibilidades. Entonces, esos números corresponden al tipo de bujía que están poniendo. ¿Cómo lo checamos? Muy fácil. ¿Cómo descartamos que la bujía está en buen estado? Muy fácil. Hay que checar algunas cosas aquí. Nos vamos a venir para acá. Necesitan, para checar, estas dos son bujías usadas. Ya están un poquito quemadas, en estado aparentemente. Estas son bujías nuevas. Necesitan un multímetro. Vamos a poner aquí, a ver si no hay mucho reflejo por ahí. El multímetro nos va a decir la resistencia de la bujía. Para checarlo, esta es una bujía de 8, esta es NGK de 8, que es la que traía esa moto, y no trae la letra R, quiere decir que no tiene resistencia. No hay una resistencia ahí. ¿Cómo sabemos que no tiene una resistencia? Si pones un multímetro en continuidad, continuidad significa que la corriente pasa directamente de un punto a otro. Pongan la bujía en un lugar donde sea aislante, madera, tela, plástico o algo, donde no tengan interferencia, y van a ver que si tocan los dos electrodos de extremo a extremo hay continuidad. No le pongan el dedo porque el multímetro también lee su, crean o no, crean un campo ahí magnético o algo. ¿Se fijan? Quiere decir que de aquí hasta acá no hay nada, ningún tipo de interferencia. Hay continuidad. En una bujía con resistencia no hay continuidad. Aquí nada más hay que tener cuidado de no tocar el electrodo que hace tierra. Aquí no hay continuidad. Es decir, esta bujía tiene resistencia. Y quiere decir que aquí, para medir la resistencia, para medir el estado de la bujía, nos vamos a ir a ohms, vamos a checar
resistencia con ohms, 20.000. Aquí nomás es un poquito truculento porque hay que tocar el puro electrodo, repito. Y tiene que aparecer aquí algunos números. La resistencia debe de ser entre 5 y 6.000 ohms. Ahí aparecen los números. Sí, 5 tantos. Es un poquito truculento esto, repito. Pues si se fijan, hay cierta resistencia. Ok. Aquí en el multímetro empieza a leer. En esta, que es sin resistencia, pues no aparece nada. Está completamente abierta la línea. ¿Sí? Cero resistencia. Si sacamos una bujía limpia, nueva, que estas son de Harley, esta es la bujía que trae la Harley normal, esto nos dice que la bujía está en buen estado, no que sea la bujía correcta precisamente para su moto, simplemente la bujía está en buen estado. Esta es una bujía nueva de Harley con sus números. Ahí está, aparece la R y debería de tener el mismo cantidad de resistencia. ¿Sí? Aparece por ahí por un instante porque no lo puedo tener fijo aquí. Ok, 4, 3, 6, en fin, esa es la cantidad de ohms que genera esta a la hora de pasar corriente de un lado para otro. ¿Qué otra forma tenemos de checar esto? Esta parte es la que va a ser tierra. Cuando esto se pone en el cilindro, este electrodo es el que va a hacer tierra y la chispa va del electrodo que viene con corriente a este de aquí, porque si no, la chispa se va al punto de menor resistencia, la corriente viaja al punto de menor resistencia, y lo que no quieren es que la chispa vaya hacia el cilindro o hacia el pistón cuando está subiendo y haga un hoyo en el pistón, etc. Hay que checar el gap, hay que checar que esté bien alineada con el electrodo. Entonces, la otra forma de checar que la bujía está bien, que está aterrizada, es checar continuidad y checar que esto no tenga corriente aquí. Aquí no está aterrizado esto, ¿sí? No hay corriente, pero entre el cuerpo de la bujía y el electrodo tiene que haber corriente. ¿Ok? Quiere decir que esto está haciendo tierra. Y la corriente no se va a ir para ningún otro lado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando piensen que su moto está fallando, empieza a ser un pistón, empieza a no tener explosión, no tener chispa, lo más común es pensar que hay un problema con el encendido electrónico, o que la bobina no está mandando chispa, o que el cable de la bujía está dañado, etc. Pueden pasar un montón de cosas ahí, pero también hay que descartar que la bujía esté en buen estado. Aquí nosotros nos dimos cuenta primero porque cuando vino la moto de regreso para checar ese problema, muy fácil, desconectamos los cables de las bujías, de las cabezas de los cilindros de la moto, pusimos una bujía nueva y checamos que había chispa. Entonces, por lógica, el sistema está mandando chispa, no va a haber problema ni con la bobina, ni con el encendido, ni con nada. Y ya checando las bujías, pues vimos que eran las bujías incorrectas. Entonces, nada más es para tener en cuenta eso. Es muy probable que su moto, si es reciente, tiene un encendido electrónico, un CDI, todo ese tipo de cosas, deba de ser una bujía con resistencia, y esa la identifican con la letra R en la bujía, sea la marca que sea. Además del tamaño y largo de la bujía, pues hay que tener en cuenta el tipo de bujía que están poniendo para que no tengan un problema ahí de chispa, de ignición y cosas así. A lo mejor de pronto va a arrancar la moto y va a tener ahí va a prender y todo el relajo, pero a la hora de que empiece a funcionar con 2-3 revoluciones por minuto ahí al momento de andar en la moto, van a tener un problema y va a haber una falla. Muy sencillo, chequen
todo eso, chequen la corriente, chequen la carga de la batería, etcétera, etcétera. Pero asegúrense de que están poniendo las bujías correctas. ¿Sale? Sin más problema, chequen sus bujías, chequen que estén limpias, chequen que no estén el gap, que no esté esto flojo, que no se mueva, que no estén muy viejas, que no estén muy gastadas. Las bujías pueden usarse por mucho tiempo, se limpian y se mantienen en buen estado. Y si se mantiene el gap y la bujía funciona sin problema. ¿Sale? Vamos a seguir lo que sigue.